Y voy a grabar la reunión. Ok, bueno, ahora sí, vamos a proseguir con la clase, ¿verdad? Bienvenidos, voy a compartirles mi pantalla para que así puedan ver lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar eso. Y vamos a utilizar un nuevo pizarrón, si quieren. Voy a borrar todo esto. Ahora sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver 3 temas, ¿sí? Son temas bien sencillos, sin ningún problema, bien fáciles de entender, entonces no creo que tengamos problema con ello. El primero de ellos es el conjunto de los números. Espérame, un poquito más para acá. Ahí estamos. Números, números, y vamos a acercar. Números irracionales. No sé por qué se me borró el fondo. Permítame. Vamos a ver, formato de fondo. Quiero ahora sí, ahora sí. Perfecto. Los números irracionales. Ok, ya habíamos definido los números racionales como todos aquellos que se pueden expresar como fracción, pues los números irracionales es lo contrario a ello, ¿sí? Son todos aquellos que no se pueden expresar como una fracción. Bueno, estos son bastante sencillos, ¿verdad? No son muchos, son muy pocos los números que no se pueden expresar como fracción. Entonces vamos a describirlos, ¿sí? Bueno, el ejemplo más claro y el que vamos a estar utilizando durante toda esta clase es el de raíz de 2, ¿sí? Tenemos raíz de 2. Bueno, raíz de 2 lo podemos definir, y si podemos usar nuestra calculadora, pues definimos que es 1.4142 y un montón de números más. Y ese montón de números más, ¿verdad? Son ilimitados, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí de otro color. Ilimitados, ¿sí? Entonces, podemos describir un poquito más fácil los números irracionales. Son todos aquellos números que no son enteros, ¿verdad? Porque no son números enteros y que sus decimales son ilimitados. Pero se recuerdan que cuando teníamos, por ejemplo, 0.66 periódico, esto era ilimitado también. Sin embargo, aparte de ser ilimitado, era periódico. Este número de acá se repetía. Bueno, ahí tenemos otra descripción, otra restricción. Son todos aquellos números, ¿verdad? Que no son enteros, no son enteros. Aparte de que no son enteros, sus decimales son ilimitados, ¿sí? Y aparte de que sus decimales son ilimitados, no son periódicos, ¿sí? Ok, ahí tenemos la definición o al menos las restricciones que tiene que cumplir un número irracional. Bueno, ¿cuáles son los números irracionales? Un número irracional, si lo quieren ver,
es todo aquel número natural. ¿Se recuerdan cuáles eran los números naturales? Todos los números que eran mayores a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos aquellos números naturales que su raíz cuadrada, ¿verdad? No sea exacta. Por ejemplo, aquí 1.41, etcétera. Por ejemplo, el 4, este no entraría. ¿Por qué? Porque su raíz cuadrada sí es exacta y ya no cumple estos requisitos, ¿verdad? Y así no nos sirven. Bueno, ya que lo tenemos definido y que miramos que pues 4 no entra en ese grupo, podemos poner los ejemplos más claros, ¿sí? En este caso serían 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 y así sucesivamente, ¿verdad? Esos son números racionales. También un número racional puede ser el resultado de sumar, restar, multiplicar o dividir un número racional menos un número irracional. Por ejemplo, 1 menos raíz de 2 es un número irracional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a algo con infinitos ceros decimales le restamos infinitos decimales, ¿verdad? Nos va a dar otro resultado completamente diferente, infinito, ¿verdad? Y así se produce otro número irracional. Lo mismo sucede si lo multiplicamos, lo dividimos, lo sumamos o restamos, ¿verdad? Entonces también se pueden hacer así. Ahí les coloqué un ejemplo, les voy a colocar otro, 1 más la raíz de 5 partido 2. Otro ejemplo podría ser la raíz de 5 partido 3 o 2 por la raíz de 8, ¿verdad? Son ejemplos de números irracionales, ¿sí? Ok, ya los tenemos más definidos. También podemos tener números irracionales que son pues ya constantes. Permítame que se me perdió. La verdad se me perdió donde estaba escribiendo. No lo encuentro. Ahí estamos. Ahora sí. Que son producto de ciertos fenómenos. Por ejemplo, pi, ¿verdad? Que pi es el resultado del perímetro, ¿verdad? Dividido por el radio de un círculo. Ya habiendo hecho esto, pues ya quedaba un resultado como 3.14, 15, 9, etcétera, etcétera, infinidades de decimales en adelante. ¿Sí? Bueno, ya lo logramos definir. Bueno, y eso en general es lo que se conoce como números irracionales. No sé si tienen alguna duda acerca de estos, ¿no? ¿Seguros? ¿Podría ser otro ejemplo, profesor? Otro ejemplo, claro, permítame, solo estaba tratando de hacerme aquí mi dibujito, pero como que no me quiere. Bueno, muy bien. Otro ejemplo pide aquí el compañero, ¿sí? Bueno, otro ejemplo podría ser cualquier número que se le ocurra a usted, un 7 que multiplique una raíz de 2. Eso es un número irracional. ¿Por qué? Aunque usted sí pueda expresar como fracción el 7, usted no va a poder expresar como fracción la raíz de 2, ¿sí? Por eso cualquier operación realizada con un número irracional va a dar como producto otro número irracional, ¿verdad? Bueno. Ok, ya que los números irracionales son bastante peculiares, ¿verdad? Porque no se pueden expresar como fracción, surge un problema. Como no se pueden expresar como fracción, no se pueden expresar de forma exacta, ¿sí? No son exactos.
O al menos sí son exactos, pero para que sea exacto sería imposible terminar o sería muy laboriosa la tarea. Entonces surgió algo llamado redondeo, ¿verdad? O aproximaciones, ¿sí? ¿Qué es una aproximación? ¿Alguien me lo puede decir? Eh, es como aproximarse es como un número menos o un número más. Algo cerca de. Sí, Muy eso. bien, muy bien, muy bien los dos. Algo cerca de, ¿sí? Eso es una aproximación. ¿Cuántos años creen ustedes que tengo yo aproximadamente? Unos 26, 25. Ok, 26, 25. Se acerca, es una aproximación. Yo tengo 23 años. No es exacto, pero es una aproximación, ¿verdad? Esas son las aproximaciones. Otro me pudo haber hecho 21, 22. Igual es una aproximación. Aproximadamente, ¿cuánto dinero tienen ahorrado? Ah, profe, aproximadamente, no sé, no puedo ver cuánto hay en mi, en mi alcancía. Yo digo que unos 300 quetzales. Alguien me podrá decir, no, profe, yo tengo 1000 y tanto. O alguien me podrá decir, yo tengo 5000 porque estoy ahorrando para cuando venga la Play, yo qué sé. Bueno, algo así. Son aproximaciones, no son exactas. Sin embargo, las aproximaciones matemáticas surgen del mismo problema de las expresiones o de los números irracionales, ¿sí? ¿Cómo podemos colocar como respuesta un número que es infinito? Nunca vamos a parar, vamos a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, como no nos sirve de nada, utilizamos algo hasta que sea significativo. En este caso, por ejemplo, ya me escucharon a mí que la raíz de 2, pues decimos que es 1.41, ¿verdad? Esto no es exacto. Esto no es igual a la raíz de 2, es cercano. Incluso en ciertos lados o libros, ustedes van a encontrar esto, ¿sí? No es un signo igual, parece un signo igual, pero no lo es, sino que esto lo que nos indica que es aproximado, ¿sí? Bueno, ok, ahora sí, también tenemos distintos tipos de aproximación. Tenemos una aproximación por defecto y tenemos una aproximación por exceso, ¿sí? Ok, ¿qué quiere decir por defecto y qué quiere decir por exceso? Bueno, la raíz de 2 es 1.4142. Y nosotros decimos que la raíz de 2, ¿verdad? Es aproximado a 1.41. Sin embargo, nos topamos que esto es mayor que 1.41, ¿sí? Y cuando nuestra aproximación, ¿verdad? Es menor, ¿sí? Nuestra aproximación, esto es nuestra aproximación, es menor que el valor real, le decimos que es una aproximación por defecto. Ok, un ejemplo. Ustedes ganan con 70 puntos, ¿verdad? Ustedes ganan con 70 puntos. Y al final de unidad, alguno de ustedes, voy a agarrar de ejemplo a Juan, ¿verdad? Porque lo tengo aquí enfrente. Viene Juan y saca 69.3, ¿sí? Y vengo yo y le digo a Juan, bueno, Juan, su nota va a ser arreglada por una aproximación por defecto. ¿Y cuánto feliz? Ah, gané la clase, que no sé qué. No, Juan, en vez de sacar 70 como él había pensado, Juan va a sacar 69, porque una aproximación por defecto es que pues queda un poco menos, ¿sí? Ese es un claro ejemplo. Y de ahí tenemos una aproximación por exceso, como es en el ejemplo de pi.
¿sí? Pi es igual a 3.1415, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nosotros decimos que pi es aproximado a 3.1416, ¿sí? Espérense que se me fue el 1. 16. Entonces, ¿con qué nos topamos? Pues que nuestra aproximación es mayor, ¿sí? Al valor real, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen, la profe, aproxímeme la nota, sean claros qué tipo de aproximación, porque pues podrían salir perjudicados, ¿verdad? Entonces, obviamente yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Son ejemplos claros, pues para que ustedes vayan entendiendo el concepto, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta que existen distintos tipos de aproximaciones, ¿sí? Exceso, pues cuando no es... ¿Sí diga Juan? ¿Cuándo aplicar cada cosa? Ok. O sea, por ejemplo, Ahorita, ahorita vamos a ver cuándo aplicar cada una de estas, ¿sí? En este caso, estas son tipos que nos pueden surgir. También, permítame que no sé qué pasó ahí. Ok. ¿Qué pasó aquí? Murió. Bueno, en fin. También tenemos otro tipo de clasificación, ¿verdad? Y esta clasificación, pues es los tipos de aproximaciones que podemos hacer. Uno es por truncamiento y el otro es por redondeo. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos por truncamiento y tenemos por redondeo. Les voy a explicar cómo se resuelve cada una de estas y cuáles son los criterios, ¿sí? Nosotros podemos utilizar la que nosotros querramos. Truncamiento viene como de cortado, partido, eliminado, ¿verdad? De ahí surge el truncamiento y redondeo, pues sí, surge de buscar números enteros, ¿sí? De buscar números enteros, de redondear cifras, de buscar ceros. Por eso es redondeo. Entonces tenemos un ejemplo acá. 2.248, ¿sí? Tenemos un 7.502, tenemos un 6.953 y un, ay, espérame, y un 1.946. Ok. Y yo les digo que yo quiero 2 decimales, ¿sí? 2 decimales. Por truncamiento, básicamente sería esto. Miren, 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales y 2 decimales. Espérenme que ahí no se movió la regla. 2 decimales. Muy bien. ¿Cómo nos quedarían los resultados? Por truncamiento sería 2.24, 7.50, 6.95, 1.94 y así. Y por redondeo, buscamos 2 decimales, ¿verdad? Pero nos fijamos en la última cifra que nos quedó. Si la última cifra que nos quedó es menor a 5, esa cifra pues se baja a 0, ¿sí? Esa cifra pues se baja a 0 o no se aproxima, ¿verdad? Y si es de 5 o más, suma una unidad a la columna siguiente del lado izquierdo, ¿sí? Ejemplo claro, aquí sería 2.2
La última cifra es un 8, es mayor a 5, mayor o igual a 5. Entonces suma 1, 2.25. En este caso, es un 2, pues se queda así. En este otro caso, es un 3, pues se queda así. Y en el otro caso, es un 6, entonces suma, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que hay ocasiones que son iguales y hay ocasiones que son diferentes, ¿sí? Generalmente en todos los libros se utiliza redondeo, casi nunca se utiliza truncamiento. Y conmigo pues vamos a trabajar con redondeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un poquito más exacta, porque el criterio es un poco mejor de, bueno, es más de 5, casi llega, ya casi llega, bueno, sumémosle, ¿verdad? Sumémosle un poco para que sea un valor un poco más exacto, un valor más entero, ¿sí? Eso es por redondeo. Y el O sea, truncamiento... ¿Ah? o sea que no vamos a usar truncamiento, profesor. No, no vamos a usar truncamiento, pero es bueno que conozcan que hay otros tipos de, ¿sí? Es bueno que conozcan que hay otros tipos de. Bueno, ok, ¿sí? Y ese serían los dos tipos de aproximación. Bueno, ya que tenemos los dos tipos de aproximación, nos tocaría el último pedazo que sería, espérenme, que no quiere, ahí está. Lo último que nos tocaría ver el día de hoy son errores, ¿sí? No sé cómo vamos hasta el momento en la clase de hoy. ¿Todo bien? Yo creo que los temas son bastante fáciles. Son más fáciles que los primeros, ¿verdad? Son más fáciles que los que vimos de la fracción generatriz. Eso sí. Eh, entonces, tenemos ya los errores. Bueno, como ya vimos que estos no son iguales, ¿sí? ¿De dónde surgen los errores? Pues que nos topamos que en ciertas ocasiones cuando se necesita ser más exacto, ¿verdad? Mucho más exacto, cometemos errores, pero no es porque nos hayamos equivocado, sino que por andar haciendo aproximaciones de redondeo o de truncamiento, pues vamos perdiendo ciertos datos, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, ustedes cometan un error contando el dinero que pueden tener en su billetera a que ustedes cometan un error contando el dinero en un banco, ¿verdad? Lo mismo sucede, por ejemplo, en física, ¿verdad? No es lo mismo la velocidad que llevan ustedes en una bici que se equivocan. Ah, no, no iba a 6 kilómetros por hora, iba a 7 kilómetros por hora, que un avión, ah, no, no iba a 3,000 kilómetros por hora, iba a 3,300 kilómetros por hora, ¿verdad? Es un error bastante grande, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que nos permiten y nos piden que nuestros datos sean más exactos. Entonces surgieron los errores, ¿sí? Bueno, hay distintos tipos de errores. Hay un error, espérame, hay un error absoluto. Aparte de ese, hay un error relativo y tenemos uno porcentual, ¿sí? Hay distintos tipos de errores. Ahorita vamos a ver cuándo utilizar cada uno de ellos. A ver, José Díaz, ¿cuánto mide usted? Espérate. 1.35, si no estoy mal, 1.30. 1,30. Sí, esos chiquitos, 1,30 no, no mide usted. No sé cuánto mide, 1.40, algo así. Va, usted me dirá 1,60 o 1,50 y algo, pues, ya que usted dice que es chiquito. Entonces, yo le pregunto a usted,
¿apostaría su clase, mi clase, a que su dato es correcto? No, No. no. Ok. ¿Alguien sabe cuánto mide? Yo, profe, ¿Cuánto mide usted? 1,75. 1,75. Y yo Ajá. puedo ir con 1 metro y medirlo, y si usted no mide 1,75, usted pierde la clase. No, o bien. ¿Usted arriesgaría su clase a ese dato? ¿Está seguro? No. No, ¿verdad? Imagínese las personas que arriesgan su vida a un dato, ¿sí? Necesitan tener un margen de error, le dicen. Entonces, por ejemplo, su compañero pudo haberme dicho, profe, yo mido 1,75, 175 centímetros. Muy bien, le digo yo. Perfecto. Y yo llego y me topo que pues él no mide 1,75, sino que él mide 175.3 centímetros. Esto no es igual a esto. Y yo puedo venir, no, mire, no es lo mismo. Usted pierde la clase porque usted me apostó que sí medía eso. Obviamente no va a pasar, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, existen estos errores que podemos cometer porque pues somos humanos y todos nos equivocamos, ¿sí? Es como cuando ustedes hacen cálculos y a un compañero le dio 7.5 y a otro le dio 7.6 y a otro le dio 7.4. Lo mismo sucede en las matemáticas. Entonces, de esto nos sirven los errores. Para decir, bueno, profe, yo sí le aseguro que le puedo decir cuánto mido sin equivocarme. Y yo les puedo decir, miren, yo mido 1,70, ¿sí? 1,70, 170, más menos, yo les quiero poner una referencia de 4 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo puedo medir entre 166 centímetros y puedo medir hasta 174 centímetros, ¿sí? Al dar yo un rango, disminuyo la posibilidad de equivocarme. Es como que le digan a ustedes, mire, usted tiene que dar en el blanco, es muy difícil, pero si el blanco se lo agrandan, es más fácil que usted le dé al blanco, ¿verdad? Entonces, así funciona como las matemáticas. Estos errores porcentuales absolutos o relativos, lo que nos dicen es cuánto nos podemos equivocar, cuánto es nuestro margen de error. Y así es como trabajan las matemáticas. Entonces vienen y hacen esto. ¿Cómo calculan cada tipo de error? ¿Sí? El error es absoluto, es para decir cuánto me estoy equivocando. Bueno, entonces, ¿cómo calculo eso? El error absoluto se calcula. Este error absoluto no es de lo de eSports de FIFA, ¿verdad? Es error absoluto, ¿sí? Es el valor aproximado menos el valor exacto. En este caso, nuestro valor aproximado es 1,41. Y nuestro valor exacto es 1,41, 42, ¿sí? Entonces nuestro error absoluto es 0,0042, ¿sí? Ese es nuestro error absoluto. Bueno, bastante sencillo de calcular, no es nada del otro mundo. Y también tenemos el error relativo, ¿sí? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo relativo? Como una suposición. Como una suposición. Que es así, pero no es exactamente. Ok. Por ejemplo, agarremos a José Díaz, ¿sí? José Díaz mide 1,40, dice él 1,30. Es demasiado, demasiado, poco. 1,60, pongámosle a José Díaz. José Díaz mide 1,60.
Él dice que es chiquito a comparación de alguien que mide 1,70, 1,80, ¿sí? Pero José Díaz también es grande. Profe, yo soy grande. ¿Grande en comparación de qué? De mi primito, ¿verdad? ¿Cuánto mide su primito? 1 metro. Pero yo soy grande. ¿Sí? Yo soy grande. Mi primo mide 1 metro. En comparación a él, yo soy grande. ¿Sí? Eso es la relatividad. La comparación en relación a qué somos grandes, en relación a qué somos pequeños y en este caso en relación a qué es nuestro error. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos ese error? Sería nuestro error absoluto, ¿sí? Nuestro error absoluto partido nuestro valor exacto, ¿sí? Vamos a ver qué tanto nos equivocamos en relación a esto de acá, ¿sí? Entonces realizamos este cálculo 0.0042, ¿sí? Y esto era 1.41, ¿sí? Realizamos ese cálculo 0.042, vamos a ver, dividido 1.4142. Y nos topamos que nuestro error es de, vamos a ver, 2.9698 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Podemos correr el punto 1, 2, 3. Nos topamos que nuestro error es de 0.0029. ¿Sí? Ese es nuestro error. Ese es nuestro error relativo. Y ustedes me preguntarán, profe, ¿ese error es muy pequeño? Sí, es un error bastante, bastante pequeño. ¿Sí? Es como que yo les diga, se confundieron contando 5 quetzales y les hacen falta 2 quetzales. Es un error bastante grande, ¿sí? Casi que les hace falta la mitad del dinero. Pero si yo les digo, están contando 100,000 quetzales y se equivocaron por 2 quetzales, ¿sí? Es un error bastante pequeño, ¿sí? A eso llamamos un error relativo. Y el error porcentual no es más que la multiplicación, ¿verdad? Del error relativo. El error relativo multiplicado por 100, ¿sí? En este caso, ¿cuánto sería? Sería 0.229%, ¿sí? Y un error del 0.29% es muy bajo, ¿sí? Un error del 0.29% es muy bajo. Usted tiene una chance de ganar del 0.29%, es muy baja, ¿sí? Y así sucesivamente es como ustedes miden los errores. Y estos pues son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy. No sé si tienen alguna duda acerca de esto. Vamos a tratar de... Estamos. ¿Tienen alguna duda acerca de estos 3 temas? Profe, yo no mucho No, profe. entendía lo último. Lo último, no lo entendió. No. ¿Quién otra había preguntado? ¿No? No preguntaron, solo le dijeron no, profe. Ok, bueno. Por ejemplo, coménteme, ¿qué le gusta a usted que no entendió mucho lo último? Para ver si puedo dar un ejemplo un poquito más claro. Lo que no entendí fue de dónde sacó los valores. O sea, no terminé de entender. Son inventados. En este caso estaba usando los ejemplos de raíz de 2, ¿sí? Y que decimos que raíz de 2 es aproximado a 1.41, pero el valor real de raíz de 2 es 1.41, 42 y un montón de decimales. Y al comernos este montón de decimales, tenemos errores. Y ese error que tenemos fue el que calculamos en esta parte de aquí, ¿sí? En este caso, pues lo podríamos hacer con otro ejemplo. Si quiere, pues ya más adelante yo les dejo otro ejemplo antes de pasar al siguiente tema.
pero yo creo que por hoy está bastante bien. Bueno, ¿está ya todo más claro? ¿Sí? Solo era Sí. duda de dónde habíamos sacado los datos. Sí, eso. Ok, bueno, perfecto. Entonces déjeme dejar